Amén. Aleluya. Un tiempo alegre, de júbilo, de danza. Amén. Qué gozo poder vernos juntos, danzando, saltando al Eterno. Y todos a través de internet también, con las palmas y las danzas ahí, todos alegres. Muy bien. A ver. Bueno. Vamos a apagarlo un momento esto. Bien, pues vamos a lo que sigue, vamos a nuestro estudio del día de hoy de Shabbat, continuando con nuestra serie, para no interrumpir también, puesto que ya estamos saliendo de la festividad, y gracias por abrir las ventanas, porque sí, ¿ah? Muy bien, ahí está. Eso es. Pues bienvenidos otra vez todos. Gracias, Todopoderoso, por el tiempo que nos regalas, poder acercarnos delante de ti, traer estos korbanot. Acercarnos, Padre, a través de Yeshua, poder danzar, poder cantar toda la promesa, la esperanza, la profecía, en las Escrituras que nos traen alegría, nos traen gozo, contentamiento, y no tanto por este momento, sino por el momento que esperamos toda tu familia, toda la familia de aquellos a través de Yeshua en aquel día grande de la redención. Por ahora, Padre, te agradecemos por la dicha de poder estar los que estamos aquí en este momento, y tú puedas, Padre, guiarnos siempre para exaltarte como a ti te agrada. Gracias, Padre, por este Shabbat, y gracias por la oportunidad también de podernos acercar a seguir escudriñando en estas cartas y en los textos todo lo necesario para comprender mejor cómo acercarnos delante de ti, Padre. Gracias por los méritos de Yeshua. Amén. Amén. Pues bueno, no quiero interrumpir nuestra clase. Vamos a la clase en la serie Carta del Reino para las Naciones. Cartas del Reino para las Naciones. En este Shabbat, y vamos al capítulo 2. Me quedé en el verso 10, ¿verdad? ¿Quién lleva puntualmente la clase? ¿Alguien me recuerda? Me quedé en el 2:10, ¿sí? La clave de la casa, porque se van a quedar allá porque el niño está muy mal. ¿Quieren escuchar? ¿Cuál clave? La clave del wifi. 2:10, ahí terminamos, ¿verdad? Ajá, donde dice Shaul de Tarso que le pidieron los principales en Jerusalén, ahorita que está explicando todo esto, que solamente no se olvidara de los pobres en Jerusalén. Ok, muchas gracias. Bien, pues vamos a continuar con esta carta muy interesante. De verdad que si hay algo que hay que escudriñar bien en la historia del primer siglo, es los acontecimientos que rodearon el movimiento que se conocía como el movimiento de la secta del camino. Así le llamaban los judíos, fariseos, eso es el camino. Y sabemos que ellos se organizaron y empezaron a perseguir, empezaron a recibir
autorización del Sanedrín para detener ese movimiento, ¿verdad? Para incluso encarcelar, perseguir a todo creyente. Y uno de los instrumentos más versátiles en el primer siglo para destruir e intentar destruir a la secta del camino fue un hombre de Tarso llamado Shaul. Tenía cartas del Sanedrín para ir y encarcelar y mitigar hasta detener esa obra. Pero ya lo sabemos, el gran Rabán en aquella época, bueno, el gran Rabán dijo: déjenlos, porque si es del Todopoderoso, dice, no podrán luchar contra eso. Ya veremos. Y miren que permaneció hasta el día de hoy, ¿verdad? Amén. Pero después este mismo hombre que fue llamado, que fue transformado, y que tuvo la oportunidad de compartir esto, y que incluso tiene que ir a Jerusalén con los principales, y dice que imponen manos, oran por él y por Bernabé, y le dicen: órale, vayan porque ya se nos adelantaron unos. Tiene que ver con esto. Otra vez a lo que Shaul de Tarso le llama esos superapóstoles, ¿verdad? Se adelantaron. Dice, en Hechos dice, no van de nuestra parte. Así que Pablo y Bernabé, adelántense porque si estos ya se nos están ganando el mandado. Y ahí empieza algo muy interesante. Pero bueno, hay algo interesante aquí que ocurre también porque la influencia judía, y no tanto esa parte que es, porque antes no era tanta cabalá, hoy día vemos en el judaísmo un aspecto en el judaísmo pues, muy cabalista, ya muy místico, ¿verdad? Antes los problemas no eran la transmigración, que se le conoce el libro de Sefer HaGilgulim, el libro de las transmigraciones, que tiene un parecido a la reencarnación. Antes no eran tanto los problemas sionistas, geopolíticos de hoy día y todo el armamento o las naciones que dan soporte al Estado sionista hoy día. Antes eran más tradiciones, más costumbres, y unas de esas no eran tan malas, pero otras se imponían desde la escuela de Shammai, por ejemplo, que era una de las más rigurosas en cierta parte, aunque también la escuela de Hillel en su parte también de pronto era riguroso, pero Shammai era más riguroso, y esta influencia que proviene del celo de muchos judíos después de el éxodo, después del regreso del exilio, a raíz de la enseñanza de Esdras, pues se vuelve una escuela muy rigurosa en la que el judío intenta hacer que cualquiera que se convierta totalmente en un judío en todos los aspectos de vida diaria. Y por supuesto que un judío también lo vivía. Y vamos a ver aquí una faceta de Pedro, del apóstol Kefa, Pedro, o Shimón Kefa, que aparece aquí en una etapa en donde definitivamente cualquier ser humano de pronto podríamos decirlo, puede patinarse, ¿no? O resbalarse. Es una de las cosas que de pronto se juzgan aquí. ¿Qué pasa con Pedro? ¿Qué estaba pasando? E incluso el atrevimiento de Shaulo, de Pablo, para exhortarlo, para llamarle la atención. Jacob, Pedro y todos los demás en Jerusalén, piensen nada más en esto, estaban total y absolutamente concentrados y ocupados de todas las tribus, porque eso dijo Yeshua, en un sentido figurado, en figuras, les dice, se sentarán en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus. Y los 12, bueno, una vez que es completado aquel que queda excluido en el libro de los Hechos, todo parece que se dedican en Jerusalén y en Judea a llevar el mensaje de la buena nueva a los que se les conoce como los de la circuncisión, es decir, a los de nacimiento, los que todo tiempo han estado ahí, y ellos están entretenidos en eso.
Mientras tanto, por fuera está Silas, está Bernabé, están otros que vienen de acá y otros que vienen, ¿verdad?, de Chipre. Vimos ahí un discípulo, está Shaul de Tarso, que también es involucrado. Y están viendo un montón de cosas que están pasando afuera, porque el judaísmo, por supuesto, no quita el dedo del renglón sobre los gentiles. Uno de los aspectos que vemos en la tradición judía del primer siglo respecto a la vida judía era: no podemos permitir una nueva asimilación como ocurrió en tiempos pasados, menos en la época de Antíoco Epífanes. De tal manera que empezaron a hacer tantos cercos que el judaísmo, y aunque se habían acostumbrado, era una cosa totalmente religiosa y muy pesada, ¿no? Yeshua mismo lo dijo: atan cargas pesadas que ni siquiera ellos pueden llevar. Pero en el ambiente judío era muy común que entre ellos, aún con la creencia de Yeshua, pues se desarrollaran y se desenvolvieran como todo un judío, con prácticas. Incluso con prácticas que, aunque no son bíblicas, tampoco quiere decir que sean malas. Pero ellos las hacían. Ya hablamos la clase pasada esto. Los que escucharon la clase es importante esto. Porque de pronto Pedro aparece en una escena aquí con los gentiles y después con unos visitantes que vienen, ¿verdad?, de Jerusalén, enviados por Jacob. Y entonces dice: no quiero que me vean así gentilizado, ¿verdad? Porque ya Pedro, andando en ese lugar, dice que convivía con los gentiles y se sentaba. Hemos dicho que para el judío entrar a una casa de un gentil, ¿qué era? Abominable, dice la Escritura. Pedro mismo lo dice cuando va con Cornelio: Cornelio, tú sabes que entrar a la casa de un gentil es abominación. Hasta entonces no podía entrar. Es más, Pedro decía: desde que soy niño, dice, no ha entrado en mi boca ninguna cosa inmunda. Y ellos así eran. Y de pronto eso lo habían tomado como un cerco para que no pecaran y no comenzara la asimilación. Entendemos, y según lo que vemos también de una de las cartas de Pedro, posteriormente, ya cercanos al año 60, que Pedro mismo reconoce a Shaul de Tarso como alguien que tenía una óptica más amplia, en efecto, sobre la redención de los gentiles, ¿verdad? Porque en una de sus cartas, Pedro dice que Shaul habla cosas que dice difíciles de entender. Dice que los indoctos e inconstantes tuercen para su propia perdición. Porque cuando se abre la puerta a los gentiles y se empieza a hablar de la salvación de los gentiles y de cómo se iba a hacer, empiezan los judíos a chocar entre ellos. ¿Cómo va a ser esto? Porque para el judío era inaceptable que un gentil, es más, era imposible. Hasta el día de hoy, cualquier persona puede decir: es imposible que alguien adquiera una naturaleza con la que no creció. Por eso dice también Shaul de Tarso, algo contra natura. Nosotros hasta ahora podemos pensar, por ejemplo, los hermanos costarricenses, hablando de nacionalidad. Jamás vamos a poder decir: ya eres mexicano, porque ellos son costarricenses y sus familias han vivido ahí, crecieron así. Igual nosotros allá podemos vivir allá, pero tú nunca vas a ser costarricense, nunca vas a ser tico, ¿verdad? Vamos a ser siempre mexicanos. Es decir, solamente para pensar que el judío decía: es que no es posible que adquieran la naturaleza israelita, el gentil era imposible, no se puede. Incluso el día de hoy los judíos, aún aunque alguien haga todo el proceso de conversión y pase por el mulá, el corte, y vaya a la sinagoga y todo lo demás, los más judíos dicen: no eres judío, te convertiste, estudias la Torá, pero no eres judío. Y dicen: no puedes ser judío, no puedes ser judío. Para unos así es totalmente repugnante decir, y menos si le da, por ejemplo, si se casa una de sus hijas con alguien converso, para ellos es abominación. Para los más estrictos es abominación, es algo que no se puede permitir.
porque la Torah dice, no tomarás de los hijos o de las hijas de las naciones. Y con eso dicen ellos. Pero el misterio finalmente había sido revelado, por supuesto. Hechos capítulo 15, que ya hemos estudiado, habla de aquello que se hablaba en los profetas y que finalmente se iba a concretar con la venida del Mesías, de salvar a las naciones. El punto es de que empezaba, porque esto no fue rápido, esto no fue algo de que, ya aceptó los gentiles y vamos, todos estamos juntos, ¿no? Para ellos era todavía así como que algo, así como en nuestros países de pronto, de pronto en algunos lugares, aquí en México, lastimosamente. ¿Qué pasó? ¿Volumen? Bueno, creo que hay bajo volumen por aquí los hermanos, vamos a ver. Órale, a ver si ahí está mejor. Ahí me dices, Enrique, a ver si no se satura. En el mundo se habla mucho de igualdad. Recientemente tuvimos una clase de eso, gracias hermano. Pero resulta que la igualdad en el mundo, vas a un lugar en donde solamente va la crema innata y va alguien que no pertenece a esa sociedad y vámonos para afuera. Y no hay ninguna igualdad. Y a veces hay lugares así en donde solamente son familias, ¿verdad? De renombre, de apellido conocido, pero no puede entrar nadie más. Y así en muchos lugares. Y yo creo que en todos los países, a excepción de personas. Y el judaísmo en un momento llegó a tener ese estatus cuando dijeron, nosotros somos Am Segulá Israel, el pueblo de la propiedad. Israel, el pueblo de su propiedad, único. No hay ningún otro pueblo que él quiera. Y eso causaba que siempre había, aún entre los creyentes, había como una división, así como, bueno, ellos siguen siendo gentiles. Todo esto, ¿por qué? Porque Pedro piensa que todavía se puede dividir esta forma de ser entre un judío y un gentil. Y sobre todo los que venían de Jerusalén y todavía tenían como que ese, ¿cómo se puede decir? Pues no era celo, era más orgullo de ser judío. En el primer siglo, después del exilio, después de 400 años que no regresaron todos y que algunos están en Jerusalén, era un verdadero orgullo que dijera alguien, yo fui circuncidado al 8º día. Era algo así como que, ¿verdad? Importante. Entonces, esa posición les hacía muy difícilmente, como decimos aquí en México, rebajarse a estar a un lado de un gentil. Porque lo que menos querían era una contaminación. Una contaminación. Entonces lo que mejor hacían era separarse. Y si llegaban, por ejemplo, a algún lugar, solamente entraban a la sinagoga, solamente con, ¿verdad?, los judíos finalmente. Pero cuando se abre la puerta a los gentiles y empieza a ver esta comunión y este acercamiento, pues Pedro tiene que hacerlo. Él ya sabía, ya había entendido con Cornelio lo que había pasado y entonces ya no tenía problema. Pero todavía tenía ese algo que cuando venían los suyos de Jerusalén o de lugares o en otros lugares donde había sinagogas importantes, entonces él dice que se retraía y entonces se apartaba de los gentiles y decía, no, pues yo soy muy judío, y otra vez la vestimenta y otra vez, ¿verdad? Shalom Lachem, Baruch Haba, apariencia, sí, ¿verdad? La apariencia. Y esto dice que estaba haciendo tropiezo para los gentiles. O no solamente tropiezo, sino que él mismo, Pedro, estaba aparentando lo que no era y que por supuesto estaba teniendo una doble cara, ¿no? Bueno, Shaul de Tarso está tratando de dar una explicación a los Gálatas en contexto, en su vida, en lo que está pasando con los gentiles. A final de cuentas, aquí finalmente lo que va a decir es que la redención tiene que ver con algo que viene del Todopoderoso, como un regalo del cual todos podemos hacer uso, judíos y gentiles, porque al final de cuentas
Con todo y que los judíos eran muy celosos, a final de cuentas también habían pecado. En el verso 11 entonces del capítulo 2, verso 11 dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacob, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Tenía miedo. A ver, pregunta. Eran otros. No. Al menos no se especifica. Hay un debate, la semana pasada hablamos de eso, incluso cuando habla de los famosos superapóstoles. Porque en ese capítulo que vimos en la carta a los Corintios, hay algo que ha confundido a muchos, que es quiénes van de parte de quién y quiénes vienen con qué propósito de qué y por qué. Jacob era de los de la circuncisión en el sentido de que ellos estaban predicándole a los judíos, es decir, a los que habían nacido en judaísmo. Pero también había emisarios de ellos que salían. Aquí la pregunta más bien sería, ¿cuál habría sido el comportamiento de ellos cuando llegaron, por ejemplo, a Antioquía? De los Jacob, así es. Ellos eran de la circuncisión, pero no iban a la circuncisión, más bien eran como participantes en Jerusalén, pero como que estaban como de visita. Esa es una opción, porque les digo, hay una controversia en base a lo que se dice en la carta a los Corintios. Porque en el libro de los Hechos dice, ahí van unos, pero no salieron bajo nuestra autoridad. Entonces, y aquí dice que sí venían de parte de Jacob, ¿no? Uh-huh. Eso ya fue después. Ya Juan dice, estaban con nosotros, pero no en este caso. Aquí, más bien, si pensamos en la primera posibilidad de que eran conocidos de Jacob y estaban visitándolos, y aunque ellos no eran de que vamos a obligarlos, finalmente tenían otra forma de desarrollarse en las comunidades. Cosa que a lo que iba yo, y por eso hablaba al principio de que a veces el ser humano pues intenta rescatar como un poco de la reputación que tiene en algún momento, ¿no? Es como todo. Por ejemplo, en muchos lugares se da el asunto de cómo andamos y en dónde andamos. Si de pronto, cuando habla, por ejemplo, Shaul de Tarso sobre los débiles en la fe, la comida u otras cosas, ¿no? A veces incluso, les voy a poner un ejemplo. A veces incluso, cuando va a ser el Shabbat, hay quienes acostumbran tener yain, vino, ¿okay? Para hacer kiddush, no para embriagarse, yo lo sé. Pero, ¿qué pasa si viene alguien que no conoce Torah, que no conoce Shabbat, que no se la costumbre, no conoce los usos y costumbres y que está permitido y todo eso? Puede ser piedra de tropiezo, va a decir, ay. Entonces, tomar una actitud diferente y presentar, por ejemplo, Shabbat así como que si no lo fuera, entonces sería una apariencia. Lo que entendemos aquí, pues, finalmente es de que Pedro estaba necesitado de guardar un poco su reputación con los que venían de Jerusalén, o los que venían conocidos de Jacob, por decirlo. Puede ser. Sí. Sí, o con gentiles de plano, ¿no? Porque, por ejemplo, Shaul de Tarso dice que sí circuncidó a Timoteo, porque ese sí tenía
el linaje tenía, dice que su madre era judía, entonces, y él por la asimilación no se había circuncidado, entonces que tiene que circuncidarlo para que dentro de los de la circuncisión no le pusieran ningún pero. En el caso de otros no lo hacían. ¿Por qué? Porque decían, siendo gentiles, pues no están obligados a hacer eso. Uh-huh. Sí. Iban al templo, claro, todavía, sí. A los arrimados, exactamente. Sí. A todas las formas, uh-huh, a todas las costumbres. Para eso ellos era eso, natural, y no podían ver a alguien o ellos mismos verse tan rebajados como para sentarse en la casa de un gentil, ¿no? Porque el gentil estaba en un proceso y estaba, imagínense cuánto tiempo nos llevaría entender y vivir una vida judía en el primer siglo, incluso hasta el día de hoy. Eso es importante lo que dice el hermano Abraham, porque acuérdense que en una clase hablamos, la sinagoga estaba compuesta, obviamente, especialmente por judíos nacidos, circuncidados al 8º día, los organizadores, los encargados, los asistentes, después venían los prosélitos, los conversos, y los que no entraban eran los arrimados. Ajá, los arrimados, los que le llamaban Gerim Toshav, extranjeros advenedizos, arrimados. Y esos jamás podían pertenecer al cuerpo, no así. A menos que hicieran toda la conversión, y etcétera. Bueno, según Shammai, según el rabino Shammai. Hillel no, Hillel era más accesible. Pero al final de cuentas lo que hacían era pues dividir estas atmósferas una de la otra. Bueno, el punto entonces es que había, y hay que saber distinguir, les iba a decir, porque cuando estudiamos la carta a los Corintios muy detalladamente, haciendo uso de la historia, y una clase que yo le he recomendado sobre los ebionitas, hay que identificar que unos salieron sin la autorización. En Hechos 15 así dice, ¿por qué han salido unos y no los hemos ordenado nosotros, no los hemos mandado nosotros? Y esos a los que llegaban a todos lugares, somos enviados del Mesías. Y entonces, ¿qué decían ellos? Tienen que circuncidarse para ser salvos. Ajá. Y eso fue lo que desató el gran problema. Es a lo que Shaul de Tarso les llama falsos apóstoles, o en otras versiones dice los superapóstoles. Ajá, los superapóstoles. Entonces debemos entender que en el momento histórico, en la línea del tiempo en el que está este versículo, estaba en Jerusalén, en las sinagogas había tanto seguidores de Shammai como de Hillel, como de Herodianos, esenios no, esenios estaban fuera. Sí, pluralidad, sí. No se ponen de acuerdo y de repente sale uno y empieza a hablar cosas que no son. Claro, entre ellos también se traicionaban. Por ejemplo, los celotas eran tan celosos que entraban incluso a las comunidades de los herodianos, por ejemplo, y les causaban pleito, ¿no? Sí, era además. Acá el caso era los gentiles. Sí. No, era lo que Juan dice, estaban con nosotros, y dice, y no eran de nosotros. Ajá. Y lo que Shaul también dice, los infiltrados, dice, se metieron para espiar nuestra libertad. Uh-huh. Que su mentalidad no era la misma respecto de los gentiles con respecto a eso. Claro, no. Ellos obligaban a que, y no solamente eso, de hecho, vemos en la historia una clase que dimos, que les recomiendo siempre para este tema. Ellos finalmente terminaron negando, por ejemplo, los testimonios de los evangelios. Por supuesto, las cartas de Pablo son los que se encargaron de exterminarlas, porque después solamente quedaron copias griegas. Uh-huh. Y se quedaron solamente con Mateo y excluyeron la parte donde dice que Yeshua nació de forma milagrosa.
Y dijeron, tiene que ser un hijo de un varón y una mujer, linaje, sí, ellos decían eso. Y finalmente negaron y dijeron, no, es un profeta. Y al final de cuentas, al día de hoy, los ebionitas es lo que dicen. Ese era el pleito que traía Pablo con ellos, ¿no? Porque obviamente en el caso de Pablo, pues Pablo al contrario se cuadraba con los apóstoles del Mesías. Incluso él decía, hablaba de las que eran columnas ahí, ¿no? Y hablaba de que ellos, de hecho vemos en el libro de los Hechos que sube a Jerusalén en el concilio y dice que después ellos mismos lo envían, pero para revertir a aquellos que habían salido anteriormente. Ajá. Eso es un dato muy importante, porque luego ya no se entiende y las traducciones y las interpretaciones es un caos. Bueno, y eso es importante porque estos que vienen de parte de, al menos aquí dice que vienen de parte de, no dice que estos son los que presumían venir de parte de, o a menos que tengamos que entenderlo así, o no sé si alguna versión lo diga así, que tampoco queda esta versión, esta forma fuera de. El caso es esto, el caso es Pedro. Pedro lo que estaba ahí haciendo era de que esa barrera intermedia y esa diferencia de verse unos a otros, esa acepción de personas que el judaísmo estaba acostumbrado a hacer ante los gentiles, el caso era eso, es de que ya se había destruido por medio del Mesías y que nadie tenía por qué volverla a levantar, ni tampoco tenían que fingirse. Y es algo muy natural como personas. Si nosotros invitamos a judíos ortodoxos a estar aquí, ¿qué van a decir? Está loco, yo no voy a meter a un lugar de gentiles, van a decir, ¿no? Es lo que van a decir. Entonces, y hasta la fecha, gente que ha ido a Israel, incluso que se han hecho la conversión y creen que el judaísmo ya los va a recibir con los brazos abiertos, llegan a la sinagoga, los escupen, dicen, vámonos para afuera, lo Baruch Haba, no son bienvenidos. Los tratan como gentiles, como perros todavía, para ellos así perros. Esa era una cosa que era muy difícil de ir cambiando en muchos judíos. Incluso ahora, como les digo aquí, en el caso de Pedro, independientemente de quienes vinieron, el punto aquí es de que él aparentemente no quería perder su reputación delante de esos. Y cuando llegan mostrarse, pues como él, no, pues yo soy muy judío, ¿no? Yo no me he sentado en el asiento de un gentil. Sentarse en el asiento de una gentil para el judío es inmundicia. No te puedo, es más, no sé quién le ha pasado, pero un judío no puede saludar a una mujer que es gentil de la mano. ¿Qué pasó ahí? Menos un beso. Porque ellos no saben si está en nidá. Si está en nidá, hasbe halila. ¿Ah? Dios no lo quiera, dicen ellos en hebreo, ¿no? O hasbe shalom. ¿Ah? Para ellos eso, no pueden saludar a una mujer. Porque dicen, puede estar en nidá y pecado. Pues mucho menos meterse a su casa, porque si estuviese así o alguna otra inmundicia, pues ellos dicen está todo lleno de inmundicia. Y aunque coman kosher, para ellos dicen es que no han hecho netilat yadayim, no han hecho la purificación de las manos, y aunque sea una barbacoa de cordero, dicen ellos, está inmundo, porque no hicieron shaharit. Es decir, el concepto judío así tradicional es ese. Dice, no importa que tengan todo kosher, pero si no hicieron netilat yadayim, está impuro. Así era la mente más estricta, y hasta el día de hoy. Entonces imagínense cuando llegan ellos y Pedro está ahí con los hermanos, los gentiles, y están aprendiendo la Torah y todo. Ya llegaron, déjenme, va y se va va todo y se pone el turbante, porque no usaban la kippah tradicional, usaban un gorro, yo no sé, cosas tradicionales. Pero él seguramente, para guardar su reputación, y sobre todo van a Jerusalén, imagínense, él va a decir, no, si no van a llegar a Jerusalén, dice, no, vimos a Pedro y ya anda bien gentilizado, ¿verdad?
Pobrecito, va a decir, ¿no? ¿Y qué van a decir de mí? El qué dirán. Esto a Shaul de Tarso le importó un cacahuate, un maní, bueno, los que no conocen cacahuate. No me interesa, dice, porque evidentemente estaba entendiendo que el Eterno no hace excepción de personas. Y si Él no hace excepción de personas, ¿por qué lo vamos a hacer nosotros? Dice Él, ¿no? Y Pedro también lo sabía cuando vio esa visión de el manto con todos esos animales. Exactamente, por eso decía, sí, claro, pero cuando vienen los otros no quiero perder mi reputación. Allá soy un judío que jamás he tocado un gentil, y no me he sentado en la silla de un gentil, no he pisado la casa de un gentil. Eso era algo que Shaul dijo, no, eso no puede ser, porque estás siendo dos caras, ¿verdad? Two face. La tradición. Sí, porque como decía, para ellos era muy natural esto. Mientras había templo también lo hacían y todo eso, ¿no? Porque era un proceso también. Al final, cuando ya no hubo templo, pues imagínense qué más podían hacer. Por eso hemos hablado también históricamente, desde Yehudá Hanasí hasta las escuelas ¿cómo se llama? En Sura y Pumbedita, que recrean toda la tradición en el Talmud y finalmente terminan con el Sidur y dicen no hay templo, pero esta es la vida judía. Kefa ya había ido a Antioquía, estaba en Antioquía antes. Sí, ya estaba ahí. Y entonces, antes de que llegara Pedro, tenía su conducta con los gentiles y pues, participaba con ellos, les enseñaba. Se sentaba, comía, sí. Y dice acá que cuando ya que llegaron los que vio, Ajá, se retraía. entonces dice, pues ellos eran de circuncisión. O sea, ¿qué van a decir de que Pedro había llegado aquí? No solo eso, sino que estaba ahí y se sentaba con los gentiles y cosa que ellos decían, no puede ser, te estás contaminando. Es decir, todavía en los conceptos que ellos pues celaban mucho, ¿no? Ya después esto tiene que cambiar o ya después eso no cambia. Porque también, ciertamente, aunque pudieron haber sido cercanos a Jacob, nada nos garantiza que estos después hubieran retomado otra vez el camino ebionitas, los ebionitas, ¿verdad? Y de seguir con la tradición. Bueno, seguimos leyendo. 13. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad de la buena nueva, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Es decir, un mal testimonio. ¿Por qué aparentas y haces que los demás quieran vivir así? ¿Cuál es la verdad del Evangelio? Sí, pero el mensaje ¿cuál es? Volveos, ¿verdad?, de sus malos caminos, vuélvanse al Padre. Ya sabemos todo esto. Pero, por supuesto que eso se extiende a los gentiles. Y entonces dice, porque ya no hay acepción de personas, porque para el Todopoderoso dice, ya no hay diferencias entre judío y gentil, porque todos han pecado de la misma forma, todos reciben el perdón de la misma forma, todos se acercan al Padre de la misma forma. Si todos se acercan al Padre en arrepentimiento por medio del Mesías, ¿a él qué le interesa si uno es chino y otro es americano y otro es europeo y otro es... ¿A él le interesa eso? Por supuesto que no. Cuando ve un corazón, dice, contrito y humillado, lo que necesita el Padre ver es personas quebrantadas que dejan sus malos caminos y se acercan a Él de todo su corazón. Dice Hechos 10:28. Ustedes saben que está prohibido a un judío juntarse con un extranjero o entrar en su casa, pero a mí me ha mostrado
Ahí está. Ese es el punto. Para los que venían de la judeidad, con todo y que creían que Yeshua era el Mesías, porque Hechos 15 dice que judíos, fariseos habían creído, pero todavía tenían esa religión muy metida. Pedro sabía que lo entendían así, y por eso Pedro tiene que aparentar lo que no es. Y la pregunta es, ¿toda esa forma de vida y todos esos cercos de mandamientos se los estaba pidiendo el Creador a los gentiles? No, eso es lo que está tratando de decir Shaul de Tarso. Eso no es andar rectamente. Exactamente, por eso dice judaizar. Y también hay que entender el término judaizar, ahorita lo vamos a hablar. ¿Alguien más iba a decir algo? Creo que voy por ahí, ¿no? Fíjense, cuando nosotros comenzamos este asunto, y Horst Strasser recuerda eso allá, había clases de judaísmo, y pues de cómo llegar a, como recientemente vimos cuando viene a Yom HaKippurim, cuando viene a Yom HaKippurim hay sus formas, ¿no? Y para ellos es, así debe de ser. Para ir a la sinagoga, por supuesto. Entonces, a lo que iba yo, cuando uno empieza a ver esto, uno cree que debe de guardar la Torah así, para que el Creador se agrade de eso. Eso es lo que se llama judaizar. Una cosa es andar en los mandamientos. Nosotros, como estamos aquí, podemos andar todos en los mandamientos, ¿cierto? Pero no necesitamos una forma de vestir, no necesitamos una kippah, no necesitamos tzitzit, no necesitamos tefilín, no necesitamos sidur, ¿o sí? Ni la mezuzá. Quien lo quiera tener, adelante, pero lo que quiere el Eterno de nosotros es que nos acerquemos de todo nuestro corazón, dejando nuestros malos caminos para servirle a Él como Él le agrada. Pero cuando viene alguien con la judeidad, dice, no, así no es. Incluso algunos, lamentablemente en el mesianismo, que quieren agradar al Eterno observando los mandamientos, lo quieren hacer a los estilos judíos. Y cuando lo ven los verdaderos judíos dicen, qué ridiculez, ¿qué es esto, no? Siquiera lo hicieran bien y lo hicieran todo completo, pero hacen nomás lo que les gusta o lo que... Eso es judaizar. Judaizar, otra vez, es lo mismo. Ahora, imagínense, por ejemplo, que no hubiera existido esas formas, que hubieran sido otras formas. Supongamos que no hubiera sido Judá, pues supongamos que hubiera sido la tribu de, ¿qué les gusta? Zabulón. Ellos a lo mejor adoptan otras formas, ellos no se van a Ashkenaz, ellos se van a lo mejor a China, y de pronto ven los judíos con vestimentas así orientales y cosas, y al final de cuentas cualquiera que quiere decir, pues son como los judíos, pues todos vamos a ser como los judíos chinos. ¿Sí? Eso sería. El folclore, todo eso, las apariencias. Eso era parte también, porque tiene que ver con lo mismo. Eso era cuando se ve, por ejemplo, la escena en Apocalipsis de una multitud de todas las naciones. Eso dice, una multitud de todas las naciones. Y aquí podemos estar todos vestidos sin ningún uniforme. Claro, el recato, por supuesto, y todo lo que ya conocemos, pero podemos estar aquí sin ningún uniforme y podemos ser elegidos por el Todopoderoso. Porque no importa la vestimenta, sino el interior, ¿verdad? ¿Cómo? No entendí. ¿De cuál parte? No. Bueno, el sionismo no está metido con la religión, es pura política. Más bien el judaísmo de siempre. El judaísmo de siempre ha sido así, de muy celoso en sus costumbres, tradiciones y todo, ¿no? Bueno, sigue diciendo, simulaba y participaba, y a final de cuentas los gentiles veían, mira, Pedro, pues tiene que ser así. Y ahí es donde empieza, a nosotros nos pasó, pues tiene que ser así, pues tenemos que vestirnos, pues tenemos que hacer, pues tenemos, y ahí tenemos. Nosotros llegamos a conocer gente
que si, como la tradición judía, si no tenía la mesa lista, las meoró, todo, si la esposa no estaba, ya no era Shabbat. Y y siempre el viernes ver las carreras y todo, y ya no es Shabbat, ya no sirve. Pero no es Shabbat si no empiezas haciendo algo. Shabbat es cesar y entonces entrar en una comunión con el Padre, pues especial, ¿no? Pero el hecho de creer que se tiene que hacer algo para cumplir Shabbat, eso ya está fuera del rango. A menos que, por supuesto, lo ordene el Eterno. Si lo ordena Él, entonces sí. Pero lo que Él ordena ni siquiera es pesado. En Shabbat, ¿qué es pesado que Él ordene? Nada, al contrario, todo es ligero. Cesas y ya, te detienes. Pura vida. Es pura vida el Shabbat. No tiene que ser carga. Porque hay algunos que finalmente con tantas cosas terminan sirviendo al Shabbat. Se hacen esclavos de un Shabbat ritualista. Ah, sí. 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 Simulación y prevaricación. Así es. Así es. Claro, cuando Shaul de Tarso habla sobre cuál es la circuncisión, dice, es la que es del corazón, dice, cosa que el Padre es la que aprueba, no los hombres. Entonces, bueno, había eso que hoy día nosotros lo entendemos y sabemos las controversias y podemos ver la historia y todo lo que pasó en el primer siglo, pero para ellos era, imagínense, sin información, sin nada de que, oye, a ver, métete a Google y búscale a ver qué traen los hermanos de Antioquía, ¿verdad? Nada, entra a su página a ver qué dicen, nada, no había nada de estas cosas. Al contrario, si tenían una Megilá, eran muy dichosos porque nadie tenía una Megilá, un rollo de Torah. Por basura, sí, toda la tradición. Sí. Claro. Sí. Claro. El Evangelio, que se han roto los muros y ha unido, de dos pueblos hizo uno, ¿verdad? Y eso es lo que se tiene que alcanzar, todos lo tenemos que alcanzar. Si a veces cuesta trabajo con los que somos de las naciones, imagínense en aquella época querer alcanzar una unidad así. Bueno, son detalles que son importantes estar analizándolos, porque, como dice el mismo Pedro, las cartas de Pablo son difíciles de entender. Que el que es indocto e inconstante tuerce. Hay gente que solamente habla. Hay personas, porque fíjense, por cierto, si hay alguien que empezó a relatar, a hacer escritos con cualquier cantidad de difamación contra Pablo de Tarso, por ejemplo, fueron los ebionitas. Y actualmente mucha gente allá afuera que se toma de estos, hay una página, no me acuerdo cómo se llama, no sé si la has visto, Oscar, están exclusivamente hablando en contra de Pablo, así, le sacan cualquier cantidad de cosas, que era gentil, que era no sé qué, que era esto, que era lo todos, judíos, pero son judíos. Y estos toman un documento del primer siglo en donde cualquier cantidad de acusaciones, torcidas y todo, ¿por qué? Porque él justamente fue el dolor de cabeza de los ebionitas. Y no fue él, en realidad el primero que vio que el Eterno estaba admitiendo a los gentiles fue Pedro. Y Pedro va y se lo dice a todos los demás, y todos los demás, a ver qué está pasando. Y fue Jacob con Pedro y Juan los que dicen, ¿saben qué? Al Ruach HaKodesh le ha parecido
que reciban a los gentiles sin que los circunciden. Y luego a Pablo, Bernabé, órale, vámonos, porque ya se nos adelantaron unos que están diciendo todo lo contrario. Y dicen que son apóstoles, enviados de nosotros, y están obligando a todos a la esclavitud de la judaidad, pues. Bueno, ese era un punto importante. Y dice en el 15, nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, y aquí entra en la clave de la respuesta, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe, la confianza, la seguridad y la certeza de Yeshua el Mesías, nosotros también hemos creído en Yeshua el Mesías. Ambos han creído en el Mesías para ser justificados por la fe del Mesías y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Aquí, por supuesto, tampoco el tema es la ley. No es la Torah, porque viene el cristiano y va a decir, no, mira, ya ves que no hay que hacer nada. Pero no hay que hacer nada para salvarnos, claro. Por gracia sois salvos. Lo que está diciendo Shaul de Tarso, el punto principal es justificados. ¿Cómo somos? ¿Qué es justificación? A ver, los abogados. Ahí está el hermano Raulito. Okay, perdonados, redimidos. Tener, cuando dicen, te estás justificando. ¿Ah? Sin delito, estás quitándote una culpa. Eras culpable, te estás justificando, quiere decir, te estás quitando la culpa, ¿verdad? Todos éramos culpables y todos siguen siendo culpables, incluso judíos, por muy observantes, porque también, por otro lado, dice que la paga del pecado es la muerte, y también la Torah dice, si el Eterno dice, si dejas los mandamientos, entonces pecas y te vuelves delincuente, así dice, delinques delante del Creador. Entonces, lo que entendemos es de que todos tenemos una culpa que no podemos quitar. Y aunque trajéramos, dice el salmista, aunque trajéramos miles y miles de sacrificios, dice, a ti no te agradan. Ajá. Por fidelidad, claro, bueno, él alcanzó eso. Y en el momento que él lo alcanza, lo da a todos los demás. Es lo que está diciendo la Evangelia, ¿no? Porque si no, también sería una obra. Si fuera por fe nuestra, o sea, que algo, ajá. Entiendo por justificación desde el punto de vista legal. Que ciertamente nuestra conducta, o sea, tuvo un porqué, depende del resultado, porque es correcto o no es correcto. Ya somos culpables. Pero la justificación es ese porqué. Exactamente, sí. Y se empata varias tablas. Sí. Y ya no hay sentencia en contra, sino a favor. El punto pues aquí es de que, otra vez, desde el concepto judío, desde la tradición, desde todos los lineamientos judíos, para ellos era, tienes que cumplir todo, incluso lo que dijeron los sabios, para que puedas ser salvo. O sea, justificado, para que puedas presentarte delante del Creador y el Creador te acepte. Para el judío, en el primer siglo, que no había todavía entendido esta revelación, porque ese era un problema. Pablo no podía entender esto antes de ser llamado. Él decía, no es posible, ¿cómo? ¿Verdad? Iba en contra, pero cuando lo entiende, cuando se le es revelado, entonces lo entiende. Yo quisiera poner un ejemplo para que nos quedara muy claro, pero es muy complicado para el judío, o para nosotros, ver cómo el judío decía, hay cosas que no pueden ser posibles. Y eso de que los gentiles entran a la sinagoga, así nada más,
que nomás porque creyeron en la justificación del Mesías, que el Mesías hizo todo para que ellos entren en la sinagoga, espérame tantito, ¿no? Digo, ¿quién es ese? ¿Quién es ese, verdad? ¿Quién? Los que todavía no aceptaban incluso el Mesías, a Yeshua como el Mesías, decían, aunque sea tu rabino, ¿a quién le dio autorización a él para que entres tú a la sinagoga? Si no estás circuncidado. Y si no andas bajo, porque por otro lado, las 18 leyes de Shammai, ¿eran 18 leyes de Shammai? En el primer siglo estaban escritas en toda la sinagoga. Para que pueda entrar un judío, aquí están los requisitos. Cuando llegaba el judío los empezaba a leer, no, ya no, yo me voy. Porque eso es imposible. Es el muro divisorio. No es imposible. Y esto ocurre en muchos lugares. Si tú vas a una iglesia cristiana, te van a decir, ¿quieres ser miembro? No puedes venir aquí. Yo quiero ser miembro. Ah, sí, pásale, mira, te voy a escribir. ¿O si son miembros así en las iglesias? Ni en las iglesias cristianas son miembros así. Son excluyentes. Yo cuando estuve en las iglesias, entre mismas iglesias cristianas, se excluyen. Yo llego como presbiteriano, ¿verdad? La bautista, allá, pues venimos. ¿Dónde estás bautizado? No, pues en la Iglesia Nacional Presbiteriana Santísima Trinidad de la ciudad de Chilpancingo, Guerrero. Así se llama, de veras. Casi, AR. Bajo el presbiterio del occidente. Trinitario. Y dice el pastor bautista, la iglesia bautista es cerrada. Y yo, ¿cómo es cerrada? No da la comunión a menos que seas bautizado en el bautisterio de la iglesia bautista de la Convención Nacional Bautista de Occidente. Pero para eso hay que entrar a las clases previas, ¿verdad? Para que seamos adoctrinados, todo eso. Pases el examen, vas al bautisterio y entonces cantan un himno. Ya no me acuerdo qué himno cantaban. Un himno especial así como que los ángeles están cantando, ¿no? Por todo eso. Algo así. Por eso digo, el judaísmo y todos estos sistemas... A ver, ¿a quién de ustedes yo le pedí requisitos así para que vinieran? Aquí, a ver, hermanos, a ver. Lo único que yo les digo es, manden un correo rápido porque si no, se acaban los lugares y ya no hay entrada. Es la única exclusión porque no tenemos lugar. Pero a nadie, ni siquiera, como decían los hermanos el otro día, ni siquiera porque vienen de lejos y no los conocemos, no les decimos no. No, si son de la familia de la fe, nosotros confiamos que son de la familia de la fe. Pero en todos los sistemas tienen muros. Y en unas iglesias tienen los sugieres, ¿verdad? Que llegan y bienvenido, no sé qué. Entra. Y ya después, casi en la mayoría. Ya después de eso se los llevan por otro lado. Son bienvenidos, van a asistir y vienen, asistan las clases. Primero los... Bueno, eso ya hacen aquellas que es de plan, ¿no? Imagínense en nuestro entorno que le digamos a alguien de las naciones que tiene que adaptarse a un sistema para que pueda llegar al Mesías y obtener la salvación. Al vecino, oye, es que tienes que ir a la iglesia y tienes que bautizarse y tienes que ser fiel diezmador y tienes que pasar por el curso de mayordomía, catecúmenos y no sé qué, y todo esto, y para que seas activo en la iglesia. Eso es cristianizar. Y eso es una piedra de tropiezo. Es lo mismo. Nada más que ahora en otros entornos, ¿cierto? Y en todos lados hacen esto, hasta en las logias masónicas. Nadie puede entrar a menos que pase por una entrevista y quién sabe cuántas cosas más les piden ahí. Eso sí, ahí finalmente para tener pertenencia en algo lo hacen. El punto es eso, que si alguien reconoce sus malos caminos y conoce la buena nueva, y ahí en donde esté se postra y dice, perdóname y quítame toda esa impureza, y gracias porque el Mesías trae justificación a mi vida, quiero servirte, ahí el Padre se agrada. Ahí se agrada, aunque esté en su casa y no tenga ni un centavo.
ahí se agrada. Y ahí él empieza, como todos, a ponerlo a caminar en el desierto, ¿verdad? Y a probarlo. Y como todos tenemos que pasar por lo mismo. Pero jamás tiene que ver con entrevistas, jerarquías y cuánto ganas o en qué trabajo, qué. Si ustedes saben, y aquí por ejemplo, lo que menos les pregunto es qué es de su vida, qué trabajan, cuánto ganan, eso me tengo prohibido a mí mismo. ¿Por qué? Porque eso no tiene por qué preguntarse, sino al contrario, ¿verdad? ¿Quieren celebrar la fiesta? Bienvenidos, adelante. Y ya cada quien va a decir de sí, ¿no? Si es participante en la festividad. Pero los sistemas causan esto. Pedro es lo que está diciendo la Escritura, que Pedro estaba haciendo eso. Y estaba aparentando algo que no debe de ser, y estaba con su apariencia tratando de judaizar a los demás. Imagínense los gentiles que tenían que hacer, pues hay que ser como, pues Pedro también, pues hay que ser como Pedro y todos. Y al rato por eso empieza el problema. Unos que son como Pedro, otros como Apolos, otros como Pablo, otros como Cristo, y entonces empiezan todos, ¿verdad? Yo soy de este, yo soy del otro. Cada uno se pone en su denominación ya, y ya se convirtió en un problema. Todo eso era algo que tenía que evitarse. La justificación no tenía nada que ver con sistemas religiosos. Era algo que el Eterno, incluso antes de que existiera judaísmo, porque el judaísmo finalmente se conformó después de Esdras como tal, antes de eso ya había admitido a Noé y sus hijos. Ellos no eran judíos. Abraham no era judío y lo llamó. Muchos. Enoc no era judío. Metushelach no era judío. Abel no era judío, ¿o sí? Y no ocupaban una sinagoga. Ocupaban solamente hacer la voluntad del Todopoderoso, para que fueran, antes del Mesías, lavados sus culpas y poder andar en el camino del Creador. Esto pareciera que no fuera grave, pero era muy grave. Por eso dice que Shaul de Tarso tiene que confrontarlo cara a cara. Y seguramente, aunque Pedro entendió aquella visión y dijo, ya no hace acepción de personas, posiblemente lo que quería salvar era su reputación. Su reputación con los de la circuncisión. ¿Por qué? Porque eran unas personas que eran así como que... Por eso Shaul de Tarso en otra parte dice, a mí no me importa quién haya sido y qué hayan sido en su vida pasada. Porque si se hablaba del pasado, Pablo mismo decía, si alguien tiene que jactarse, soy yo. Educado bajo los pies de Gamaliel, dice la tradición, que estaba en la primer fila de la escuela de Gamaliel. Eran los más sobresalientes. Y dice, pero eso es necesario dejarlo, tenerlo por basura, porque si no se vuelve una controversia. Y por eso hoy día también hay mucha disonancia cognitiva, porque hay mucha apariencia, eres dos cosas a la vez. Entonces, ¿qué eres? Y no hay entendimiento sobre esto. La justificación en la Buena Nueva es muy clara. El que cree en el Mesías, que viene a cumplir la voluntad del Padre, porque nosotros no la pudimos hacer, nadie la puede hacer por completo para salvarse. Entonces, porque dice, Yeshua mismo dice, que el Padre le dio vida a sí mismo. Dice, así como el Padre tiene vida en sí mismo, dice, le dio al Hijo tener vida en sí mismo. Entonces, es la fuente de aguas vivas que hablamos recientemente en Sukkot. Entonces, cuando un sediento dice, esa es la fuente de aguas vivas, entonces, de esa fuente de aguas vivas tomo yo. En efecto, tampoco es una obra, simplemente es reconocer que Él sí lo hizo. Y entonces viene la justificación. Ahora, por otro lado, porque también esto se empieza a torcer en la cristiandad, decir, sí soy justificado por Él, pero eso trae como consecuencia para la teología y ya se acabó, ya no soy nada, ya no hago nada, ya vivo como yo quiera, ya soy justificado. Pero tampoco la Escritura dice eso. La Escritura dice, es como cuando, imagínense que todos, cuando llueve andamos allá afuera y todos enlodados así. Y de pronto encontramos una corriente de agua, así, y todos empezamos a pasar, y ya estamos limpiecitos, ¿verdad? Y después de eso, ¿qué sigue?
seguir caminando manteniéndonos limpios. Y si de pronto alguien se cae o alguien pasa y se mancha, pues hay que seguirse limpiando. Es el proceso es lo que se conoce como la santificación, ¿verdad? Seguir guardándonos, perseverando en estar consagrados, porque ya hemos sido lavados. Entonces, la justificación es ese lavamiento que viene por el Ruach HaKodesh, por medio de la obra del Mesías. Y de ahí en más hay que conservarnos limpios. ¿Por qué nos manchamos? Porque no guardábamos la instrucción. Pero cuando somos lavados, es como un reset, reinicia tu vida. Y entonces ahora andar limpio, sin mancha. Pero si alguno se hubiere manchado, abogado tenemos para con el Padre. La palabra dice pecado, pero es lo mismo, manchar sus vestiduras. Entonces, por un lado, ciertamente sí, la justificación por el Mesías. Nada hay que hacer para justificarse. Eso es correcto. Aunque la cristiandad lo toma como para decir, ya, eso ya es suficiente, ya, salvos siempre salvos. No. La Escritura siempre está diciendo que hay que conservar nuestra vestidura limpia. Pero el punto aquí pues es la justificación. Es el Mesías y no el cumplimiento de toda la Torá o toda la ley judía que en el primer siglo se conocía como todo Torá. Vamos a recordar otra vez que para el judaísmo, cuando decía nomos, al menos aquí en griego, que se refiere en hebreo a ley, que se refiere en nuestro idioma ley y en hebreo a Torá, instrucción, ellos incluían todo lo que habían dicho los rabinos también. Si tal rabino, Shammai, por ejemplo, había deducido de tal mandamiento una alajá, por consiguiente una tacaná, entonces se tenía que hacer, decían ellos. Porque si son los jueces de Israel y el Eterno puso los jueces, quiere decir que viene de él y nosotros lo tenemos que cumplir. Eso es lo que creen. La cristiandad, lo mismo. Si lo dijo el pastor, sí, porque el pastor está el ungido. Y lo hacen. Es lo mismo, judaísmo, cristianismo, todos los sismos. Dice 378 de la Biblia. 378, ¿qué? Hechos. Se tengan pues entendido, hermanos, que por medio de este se os anuncia el perdón de los pecados y la total justificación que no pudieron obtener. Ahí está, que no se pudo obtener. Porque ciertamente la pregunta es, y eso es una pregunta real y cuya respuesta es real. ¿Quién pudo obtener la justificación por medio de la ley? Nadie. Ni siquiera los hombres más observantes que aparecen en la Escritura, ¿verdad? Dice la Escritura que fueron justificados. Porque por otro lado, vemos en la Escritura también que no se trata solamente de hacer algo para librarse o para ser justificados. Ya la condición humana ya era caída desde antes. Tanto que Daniel mismo, que parece que nunca pecó, se le dice, ve y vas a dormir. Pero te levantarás en aquel día. Ahí está la promesa. Es decir, pudo andar en mandamientos, pero no significaba que ya estaba justificado, sino que el que iba a traer la justificación lo iba a contemplar. ¿Por qué? Porque fue fiel. Pero no él era fiel y no se fue él antes, ¿no? Entonces es importante esto. Ciertamente la justificación sí, para todo. Y igual Pablo de Tarso lo pone bien claro en esto. Al judío primeramente dice él, porque ellos fueron los primeros que se le anunció, y al gentil después. Pero no es diferente. El Eterno no hace acepción de personas. Aquí, por ejemplo, el Eterno no dice, todos estos que vienen de las naciones ahora son de Israel por medio del Mesías. No dice, es que tú haces el Shabbat diferente. O dice, y tú lo haces diferente, y tú allá, y tú allá. No dice eso. El mandamiento es simplemente cesar, tan. Ya de ahí en más cada quien lo adorna como quiere, ¿verdad? Y lo guarda sirviendo al Eterno como en la libertad del Mesías. Eso es lo que decía Shaul de Tarso. Vienen aquellos y se meten para espiar nuestra libertad. Sí, lo repite en la carta de los Hebreos, ¿no? No hay justo ni a un uno.
Entonces la libertad del Mesías era eso, que yo puedo guardar el mandamiento y servirle al Eterno desde mi corazón. Porque lo importante es guardar el mandamiento como no pues regido por tales y tales y tales mandamientos, ¿no? Tito. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración. Ahí está, eso es. El lavamiento y regeneración. Entonces, eso es lo que era el punto ahí entre ellos, ¿verdad? Que supieran todos, incluso los judíos, que aunque ellos eran muy celosos y creían que necesitaban observar todo para salvarse, porque así se les enseñó, nadie lo podía hacer, porque en el momento que alguien quebrantara un mandamiento, estaba quebrantando toda la Torah. O tenía que estar todo el tiempo recurriendo a los korbanot para estar cubriendo pecados. Y la otra referencia en el Mesías es que el Mesías los quita, los arranca, no los deja, los quita. Entonces, eso era algo que no crean que era fácil, ni tampoco era algo que era antiguo y fácil lo podían entender cualquiera. No, tenían todos que pasar por un proceso de entender. Es más, hasta nosotros estamos metidos en eso. En los sistemas estamos metidos en eso. Es que tengo que ir a la iglesia. Así nos enseñaron. Vamos a la casa de Dios. Así nos enseñaron, ¿no? Es el mismo sistema. Cuando se ve eso, es justamente judaizar, nada más que en cristianizar, pero es el mismo sistema que opera, ¿verdad? Entonces, porque otra vez les digo, en la experiencia de nosotros, cuando estuvimos en la iglesia, pues para ser salvos tenemos que ser cristianos, y para ser cristianos tenemos que estar en la iglesia, y para estar en la iglesia tenemos que hacer todo lo que dice la iglesia. Sí. Y si vamos a otro lado, pues también, y todo era así. En ninguna iglesia te van a decir, después de la oración del pecador, el Padre va a hacer el crecimiento en ti. Yo oro por ti, que te vaya bien. No, los van a reclutar, los van a meter y los van a adoctrinar. El judaísmo era lo mismo. Entonces, incluso para nosotros hablarle a alguien más es decirle que el Creador está esperando que esa alma regrese a Él y que le sirva y que cumpla y ande en sus mandamientos, que conozca, que estudie. Jamás los vamos a reclutar en un lugar para tenerlos todo el tiempo esclavizados. Esa no es la idea. Ese no es el plan de salvación. Pero bueno, dice entonces que no es el cumplimiento de la Torah la forma en que uno se va a justificar. No es, porque si al pueblo de Israel no le funcionó, a ningún gentil le va a funcionar. Y ya vimos también y ya estudiamos, punto importante, que el problema no es la Torah. ¿Qué es el problema? El corazón del hombre, ¿verdad? Que no puede cumplir, porque, dice la Torah, es espiritual. Y es lo que dice Shaul de Tarso. La ley es espiritual. Y ahí, clave, importantísimo. Este hombre dijo cualquier cantidad de cosas que hasta el día de hoy son importantes. ¿Cómo llegamos a ser espirituales para cumplir la Torah? En la regeneración. Cuando la presencia divina viene entre nosotros, entonces es algo ya que nace y que uno busca y de lo cual uno se agrada. Porque es Yeshua el que nos hace ser servidores. Yeshua no tenía ese problema. ¿Por qué? Porque traía la unción del Todopoderoso y él no tenía ningún... O sea, es más, a veces dejaba de comer porque decía, esa no es mi comida es hacer la voluntad de mi Padre que me envió. Entonces, por eso no es primero guardar la ley y ser justificados. Esa era la respuesta acá. Es primero somos justificados y lavados para una regeneración, porque si alguien no se regenera, no puede entonces tener una vida nueva, andando en los mandamientos. Entonces, importante es ser regenerados unas nuevas personas para entonces andar en los mandamientos, porque de otra forma no se va a poder.
Y es como cualquier cosa. Nadie puede ejercer algo, por ejemplo, en las profesiones, nadie puede ejercer algo que no está capacitado, ¿o sí? Nadie. Lo primero que dicen las empresas es, muéstrame tus documentos. Y aparte tu experiencia. Aunque hayas llegado de Harvard, si no tienes un día de experiencia, perdóname, pero no puedes. Necesito a alguien que ya lo sepa. Entonces, eso es importante. Y si buscando, dice, ser justificados en el Mesías, también nosotros somos hallados pecadores. No, me brinqué, ¿verdad? Voy a terminar el 16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Yeshua el Mesías, nosotros también hemos creído en Yeshua el Mesías, para ser justificados por la fe del Mesías y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie podrá ser justificado. Si buscando ser justificado en el Mesías, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso que el Mesías es ministro de pecado? Dice, en ninguna manera. Y aquí hay otro punto importante, porque de aquí también podemos tomar para destruir la teología esa de que ya soy justificado y ya viva la vida, ¿no? No, porque Él no es ministro de pecado. Es decir, Él no nos viene a justificar para que después de justificados ahora sí, órale, pequen lo que quieran. No, Él no es ministro de pecado. Al contrario, Él llevó los pecados y se hizo maldición por nosotros, pero no para que sigamos viviendo una vida descarriada. Qué interesante, porque esto parece que el teólogo no lo lee. De ninguna manera. Es como Romanos 3, ¿qué? Al final del 3, cuando dice, ¿por la fe invalidaremos la ley? Dice, de ninguna manera. Nosotros confirmamos la ley. Es otro de los textos que los teólogos no les gusta leer. Esa también les encanta, donde abunda el pecado, abunda la gracia, así que pecamos para que abunde la gracia, casi lo dicen así. En Cancún lo llegué a escuchar 2 veces de forma puntual y expedita, para ellos. Sí, es que no se puede, somos débiles, no podemos dejar de pecar casi, dijo Martín Lutero. En su autobiografía dice, no puedo estar más de 15 minutos sin pecar, dice él. 3:31, gracias, ahí está. Por la fe invalidaremos la ley, de ninguna manera, dice, la confirmamos. 18, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago, hablando de lo anterior. Es decir, esto está excelente porque está combinado. Primero te dice, el Mesías viene a salvar a los pecadores, pero viene a salvar a los pecadores no para hacerse ministro de pecado y que todos sigan pecando porque Él ya los salvó, no, sino para regenerarnos, número 1. Pero número 2, además añade que no puede hacerse eso ya realizado y yo volverlo a destruir. Es decir, vuelvo a pecar, no, pues tú estás destruyendo. Es lo que la carta a los Hebreos dice, no, ¿sabes qué? Abusas de la gracia. Dice, si alguien peca deliberadamente, dice, ya no tiene perdón por los pecados. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para el Todopoderoso. Yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para el Todopoderoso. Con el Mesías estoy juntamente colgado en el madero, y ya no vivo yo, mas vive el Mesías en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo del Todopoderoso, el cual me amó y se entregó a mí mismo, por mí. Aquí hay otra parte. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para el Mesías. Es otro de los textos que les gusta, así como que, ya estoy muerto a la ley. Shaul de Tarso lo puso en otro ejemplo, y lo vamos a ver más adelante cuando habla del matrimonio, en una alegoría. ¿Qué significa esto? Lo que está diciendo es de que el Mesías, o la venida del Mesías, vino a hacernos renunciar a un medio que porque es espiritual yo no puedo, mejor muero para vivirlo en el Mesías, que es la fuente de agua viva. Porque de otra forma tendría que quedarme en uno de los dos, y ahí está el asunto del judaísmo. El judío hasta el día de hoy te va a decir, nadie puede morir por tus pecados. Eso es lo que dicen.
Y se basan en el Ezequiel, por ejemplo, en el libro de Ezequiel, en donde dice que cada uno morirá, dice, por su propio pecado. Así dice, claramente lo dice. Y dice el judío, ya ves, nadie puede morir por tus pecados. Tú tienes que cambiar tu vida. Y ese es todo eso. Y la pregunta es, ¿y entonces el Mashiach qué? ¿Y a qué se refiere eso? Lo que dice Ezequiel y lo que dice otro texto en la Torah es en el sentido de que los padres no pueden llevar el pecado de los hijos, ni los demás, porque habían mal entendido, y ya era un dicho entre los judíos, ¿verdad? Decir que el que come, dice, las uvas amargas, dice, los hijos sufren de ese mal de la dentera, ¿no? Ese es el contexto de ahí. Porque de otra forma se contradice con muchos textos que hablan de que el hombre necesita quien lo rescate. Y habla de la libertad, del cordero de pesa, y habla de expiación, el macho cabrío de la expiación, y habla de un montón de cosas que se resumen en el Mesías. Entonces, ahí es otro contexto. Pero ciertamente el punto aquí es, dice, porque yo por la ley soy muerto para la ley. Es decir, la ley me está pidiendo a mí ser justificado, pero yo tengo que morir a eso, porque si yo me aferro a eso, tengo que cumplir a la ley al pie de la letra para ser justificado. Pero si ya el Padre dio un medio de justificación, pues yo mejor vivo en este medio de justificación, el cual es el Mesías, y el cual también no es ministro de pecado, sino todo lo contrario, me regenera para andar entonces yo viviendo en la verdad. Es lo que está diciendo Shaul de Tarso. Porque textos de eso se toman como para decir, ya ves, ya estoy muerto a la ley, ya no voy a hacer nada. Pero está hablando de la comparación de medios de redención, uno por medio de la ley. Ahora, tampoco a nadie, y yo a veces lo he dicho en las clases porque hay judíos o hay mesiánicos que no, que la ley, les digo, pues si quieres cumplir toda la ley, pues adelante. A veces les he dicho que llegan personas y me hablan del asunto del corte. Y peor, resulta que son mujeres. Pero yo cuando les empiezo a decir, a ver, dime las leyes de la Torah de Taharat HaMishpachot, que hay con Ida, que hay con Seniut. Hermano, ¿qué es eso? Le digo, espérame, no sabes ni las leyes de la mujer y me estás diciendo que el Brit Milá, espérame tantito, ¿no? ¿Me entienden? Es decir, ni conocen las leyes de las mujeres que son parte de su vida y andan muy aferradas con el corte. Y son mujeres. A lo que voy es, pero no lo hacen, pero insisten en cosas que no entienden, porque para muchos es muy fácil citar y decir, no, pero se van a las leyes, por ejemplo, y muchas mujeres ni las conocen, no sé quién conoce esos términos. Bueno, perdónenme si no conocen los términos, incluso a veces, hermano, habla español, pero es que son conceptos que en hebreo vienen respecto a las mujeres. Y es inverosímil que una mujer no sepa eso y está duro y duro con el Brit Milá. Es imposible, no puede ser eso. Pero porque hablan de justificación. Y peor, cuando te dicen, es que si no, no vas a poder subir al templo, al tercer templo. Así le dijo, así sentenció el hermano Lopito, no vas a subir al templo si no te circuncidas, a llevar tus sacrificios. ¿Cuál templo? ¿O acaso el Eterno buscará más sacrificios? Pues dice que no, entonces no sé por qué hacerse la idea de que va a haber un templo futuro y hay que cumplir los requisitos, en este caso ceremoniales, les llaman, para subir al templo. No, eso es lo que dice Shaul de Tarso, ya he muerto a esa ley. Es decir, no puedo cumplir todo eso, no puedo sostenerme en eso. ¿Por qué? Porque es espiritual, yo no la puedo cumplir. Entonces mejor vivo a la justificación del Mesías, en la cual encuentro la regeneración, la santificación, y entonces ahora sí me guardo y limpio, estoy manteniendo limpias mis vestiduras. Los que escucharon las clases de Yom HaKippurim, es eso, mantengo limpias mis vestiduras,
¿Para qué? Para poder permanecer, no ir a un templo futuro, sino para permanecer en este santuario que el Padre ha levantado, cuya roca principal es el Mesías, y se ha levantado como un muro, como un templo vivo. A eso es lo que está diciendo Shaul de Tarso. Ahora, cuando dice, muero, yo por la ley soy muerto para la ley, igual, aquí volvemos a recurrir a Romanos 3:31. Imagínense que lo pusiéramos aquí, después de este, y diría, por ejemplo, Shaul de Tarso, con todo esto, ¿invalidaremos la ley por esta justificación? De ninguna manera. Ya lo dijo antes, ¿no? No puede contradecirse. No puede decir a los romanos una cosa y a los gálatas otra cosa. Y a los corintios otra, y está peleándose él mismo, ¿verdad? Y van a decir, este está loco, está diciendo cosas por todos lados diferentes. No. ¿Cuál es el problema? La falta de comprensión del contexto y de muchas traducciones que están todas enredadas. Supongamos que ponemos esto, hablando de justificación. Ahora, ¿por la justificación invalidaremos la ley? De ninguna manera. Pero hablando de la instrucción del Eterno, ya no en el contexto de ellos, que era todo un cúmulo de mandamientos extras, además de las instrucciones del Creador. Y por eso termina diciendo, en el 19 todavía, por la ley soy muerto en la ley, a fin de vivir para el Todopoderoso. Y luego dice, con el Mesías estoy juntamente colgado en el madero, y ya no vivo yo, mas vive el Mesías en mí. Vive el Mesías en mí. Y esto es también, si no lo leemos nostálgicamente, porque eso, vive el Mesías, así, ay, vive el Mesías en mí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y empiezan todas esas cosas que nos enseñaron. Yo sé que tienen un buen ánimo, pero no es así, tenemos que aterrizar todo esto. Vive el Mesías en mí, ¿qué significa? Que alguien va a modificar mi forma de vivir. Yo no puedo vivir como antes vivía en mi mundo antiguo, o sí, Enrique. No podemos regresar a la vida antigua, o sí, todos los demás. No podemos vivir a la vida antigua. Lo que está diciendo Shaul de Tarso. Ahora, por otro lado, ¿el Mesías es uno o es miles? Uno tiene que modificar la vida de todos de la misma forma. Un solo sentido. No puede decir allá yo soy de Cristo y tienen una forma que dices, pero el otro dice diferente y el otro, y 30 y tantas mil denominaciones diciendo que tienen a Cristo y que el Cristo vive en ellos y cada quien hace lo que bien le parece. ¿Cómo es eso? Comenzando con el Vaticano, ¿no? Que también desde ahí dicen que son, que el Cristo, que no sé qué, que el vicario le llaman, ¿verdad? El representante. Imagínense, si es el representante de supuestamente del Cristo, pues todos tienen que vivir como el Papa, porque es como la figura, ¿no? Imagínense. Pero al final de cuentas siempre se encuentra un modelo allá afuera, los sistemas se encuentran un modelo. Si van a un lugar donde hacen marometas, todos van a estar más haciendo marometas. Si se les desata la lengua, no sé qué dicen, también todos van a estar igual. Eso es lo que imitan. Pero se olvidan de que tenemos que imitar al Mesías. Si el Mesías vive en mí, ¿cómo vivió el Mesías? Obedeciendo al Padre. La doctrina que yo traigo no es mía, es de mi Padre que me enseñó. Todo lo que hago, dice, lo veo del Padre. Entonces, en realidad, ver al Mesías, imitar al Mesías y que el Mesías viva en mí es hacer la voluntad del Padre. Y cuando lo dice esto, no lo dice nada más nostálgicamente o nada más por decir, yo vivo así, sino lo que está tratando de decir es lo que el Mesías, obviamente, la presencia del Todopoderoso en el primer siglo entre todos los creyentes, estaba causando, porque era la voluntad también del Padre a través del Mesías operando con su presencia, era que todos tenían que vivir la justificación de la misma forma. Cuando dice, el Mesías vive en mí, me está haciendo entender que por él soy justificado. Él no me está haciendo entender que
que yo tengo que guardar toda la ley para ser justificado, sino que Él es el que me justifica. Y además, por ejemplo, cuando habla con la samaritana, texto que hemos citado muchas veces, dice, ¿cómo dice? Viene y ahora es. En donde el Padre dice, busca servidores que le sirvan en espíritu y en verdad. Eso es lo que Él quiere que finalmente nosotros hagamos. Y eso es vivir la fe del Mesías, del Hijo del Todopoderoso. Y agrega, el cual me amó y se entregó a mí mismo por mí. Esto, uno de los conflictos de esto es leerlo de forma filosófica, que es como lo recibimos muchos, no sé ustedes, yo siempre hablo por mi experiencia, nostálgica, como si fuera algo, como si fueran unas palabras de enamoramiento, y ya después, ay sí, pero no tiene ninguna conexión con la obediencia, solamente es como que, ay, Cristo vive en mí, ¿verdad? Y soy nueva criatura, lo declara, las historias, ¿se han cantado eso? ¿Escucharon? Yo lo cantaba, y no, está así, muy romántico. Es mi experiencia, yo no estoy hablando por los demás, yo estoy diciendo eso. Pero cuando me di cuenta que pues, seguía transgrediendo en muchos días y celebrándole a Tamuz, ¿verdad? Y a Janos para que me fuera un año bueno y todas esas cosas, yo estoy lleno de paganismo. No soy nueva criatura, estoy viviendo todavía el pasado. Estoy viviendo el pasado de siglos. Y no, tengo que hacer que el Mesías viva en mí. Y cuando el Mesías vive en mí, me transforma y me cambia. Eso es nacer de nuevo. Y bueno, termina diciendo Shaul de Tarso, no desecho el favor del Todopoderoso, pues si fuera por la ley, pues si por la ley fuese la justicia, evidentemente y obviamente el Mesías estuviera de sobra. Estuviera de sobra. Y es lo que dice la carta a los Hebreos. Si alguien tiene por inmunda la sangre del Cordero, dice, pues ya no hay más perdón por los pecados. Es el único remedio. Si alguien dice, no es por ahí, es por acá, entonces el Mesías está de sobra, de balde, por demás, aquí dice esta versión. Y eso era algo que si alguien defendió más, fue Shaul de Tarso. Que los ebionitas lo confundieron como apóstata, mentiroso, falso, Ishu también le llegaron a decir después, su nombre se ha borrado. Él estaba en los documentos importantes del primer siglo. Y cuando dicen ¿cómo que que no, que la Torah ya no se debe? Porque también lo recibieron, su enseñanza la recibieron así. ¿Se acuerdan en el libro de los Hechos? Es que andan diciendo que tú estás negando la ley. Capaz que él hubiera dicho, ¿cómo? Si yo acabo de escribir a los romanos que dice, invalidaremos la ley por la fe, de ninguna manera. ¿Cómo están diciendo que...? Pero era pura difamación. Los ebionitas. Traía un pleito contra este hombre, porque había muchas cosas que por supuesto eran intereses muy poderosos para la judeidad. Y es como todo. Sácale una familia a las iglesias, esas familias que ofrendan bien en las iglesias y te van a echar encima, por ejemplo, ¿no? Ya te están engañando, y ya empiezan, ¿verdad? Con cuidado porque te va el lobo, te va a caer la maldición, y empiezan todas estas cosas. Ellos no ven que se están siendo libres para servir al Creador, ellos están viendo que se les va mucha lana de muchas ovejas. O sea, acá las estamos trasquilando bien felices. Es decir, lo que estoy diciendo no era diferente en el primer siglo. Todos los sistemas se han repetido. Y para la judeidad, traer un converso era una cosa que era para ellos también una entrada. No crean que esos buscaban hacer conversos para llenar nada más sinagogas. Y algo que condenó Yeshua era justamente ese proselitismo. Porque les dice, ustedes recorren mar y tierra para hacer conversos. Y una vez que los tienen adentro, dice, los hacen doblemente merecedores del castigo. Si ya de por sí están perdidos, luego los esclavizan a un sistema, dice, ya están 2 veces perdidos.
Y la buena nueva es al contrario. Los he venido a libertad para que sirvan al Todopoderoso, porque Él está buscando servidores que le sirvan en espíritu y en verdad. Ese era el punto. Al final de cuentas, ese era el punto completo. Tenemos la libertad del Mesías para servirle a Él, justificados por Él, para andar como el Padre quiere, y no para esclavizarnos y someternos a un sistema más. Esclavos otra vez no era posible. Con el paso del tiempo y más adelantito, y como lo hemos dicho antes también, y es que en las regiones de Galacia, estos falsos que habían salido y decían, venimos de Jerusalén, y que no eran, ya tenían cautivos a muchos. Por eso, en el 3, Shaul de Tarso es muy fuerte, y les dice insensatos. ¿Cómo es posible que después de haber recibido el regalo del Todopoderoso se quieren esclavizar y quieren agradar a los hombres, agradar a la carne, sometiéndose a todas estas exigencias, ¿no? Pero antes de llegar a eso, importante es que el punto pues es la justificación, la justificación, que tampoco significa que el hecho de ser justificados quiere decir que ya vivamos como queramos, por supuesto que no, también, porque es otro punto en la teología, sino que vivamos como el Padre quiere. El Mesías lo dijo. Así es. Él dijo, el que permanece en mí llevará mucho fruto, pero el que se despega de mí. Y muchos de ellos en Galacia estaban haciendo, y hoy día vuelve a pasar, de hecho ha pasado siempre en la historia, nada más que no siempre hay registros, pero siempre el judaísmo se ha acercado, ya así como que mira, así el Mesías y judío y el hebreo y todo esto, ya después los atrapan, los convierten, los meten en la sinagoga y terminan negando al Mesías. Hasta la fecha nosotros lo hemos sabido, Enrique y yo sabemos también, nuestro caminar hemos visto esto, y es algo de lo que hay que estar muy atentos, porque si es por la ley, por la observancia, el Mesías está de más, y cuando muchos les hacen creer que es por la observancia, por eso dicen falso Mesías, empiezan a hablar de Yeshua cualquier cantidad de pestes. Fíjense cómo trastornan la mente de aquellos que al principio creyeron y después lo niegan. Es tremendo. Por eso Shaul de Tarso era muy puntual en estas cosas. Si algo a él le molestaba, en el caso de los ebionitas, era su actitud ventajosa y, ¿cómo se dicen cuando están en la competencia? Se me fue la palabra. Los que desleal, una competencia desleal, ¿verdad? Porque se adelantaban y decían, somos enviados de Jacob y aquí estamos y que mira el hebreo y todo, ¿verdad? Y nos acaparaban y al rato, wow, sí, así es, y sí, a todos desfilando, ¿verdad? Para el corte y al rato, ¿qué pasó? Comenzaron creyendo por fe y vivan bien y ya están sometidos a un sistema ya, y ahora dicen que ya son judíos, ya que el apellido, y bueno, antes no era eso, ¿verdad? Pero hoy día sí, que el apellido y todas esas cosas, hoy día fue uno de los engaños, ¿verdad? Bueno, a él no tanto, porque al contrario le decían que él tiene ascendencia de Europa, ¿no? Pero no es que nací, ¿o sí? No, es que nací. Salga de mi congregación, hermano. Todos. Pero miren, el Eterno no hace excepción de personas, es lo que estamos diciendo. No hace excepción de personas. Nosotros aquí en México venimos, ¿de dónde venimos? De los aztecas y de los totonecas y de los chichimecas y cuántas mecas, ¿verdad? Los imecas también, en el DF vienen de los imecas. De los chamolas en Oaxaca, Chiapas, vienen de los chamolas. Y el Eterno dice, no hago excepción de personas.
tarascos, aquí los tlahuicas, ¿verdad? Las 7 tribus tlahuicas y todo lo demás. Pero el judío hasta el día de hoy dice, no puede ser. No puede ser. Pero el Mesías dice, sí puede ser, porque el Padre así lo quiere. Y si es algo que parece contra natura, para el Mesías no es imposible. Él lo injerta. Si han visto el ejemplo ese, ¿verdad? Hay un video de cómo se injerta ¿verdad? En un árbol, otro diferente, la rama. Mi papá lo hacía, me acuerdo que me enseñó, con los limones. Se abre, se corta, se injerta, y de pronto ya es parte del árbol. Y después de 5 años dices, cualquiera que le dice, mira, este es un injerto, ¿cuál? No, yo lo veo que ahí nació ahí. No, está injertado, contra naturaleza. Eso es lo más maravilloso. Que contra naturaleza, poderosamente el Padre lo hizo en el Mesías, pasamos a ser Israel. Y por eso cantamos, vamos Israel. Porque nosotros somos Israel, ¿o no? Amén, lo somos a través de Yeshua. No importa lo que diga la religión o la filosofía, somos del Mesías y somos del Padre a través del Mesías. Amén. Gracias, Padre, por esta oportunidad, Padre, de recordar que no hay hombre, no hay sistema, no hay nada en esta tierra que nos diga que no pertenecemos a ti, que nos diga que es imposible que podamos ser hijos tuyos. No hay nada en esta tierra, ni arriba en los cielos, ni abajo, si tú ya lo designaste, que por medio de tu Hijo, que es el hermano mayor, somos llamados y somos llamados hijos, no hay nada que lo pueda negar. Ni aun la religión, ni aun las exigencias más grandes. Pero sí también sabemos, Padre, que una vez que somos llamados hijos, ahí sí nos comprometemos a vivir como verdaderos hijos. Hijos fieles, hijos obedientes, entendiéndote, conociendo al Mesías. Y gracias por estas cartas, todas estas controversias, todas esas explicaciones que también hasta el día de hoy son muy importantes para poder evitar el engaño, porque ciertamente fuimos probados. Un servidor también, Padre, te he pedido perdón porque fui desviado, fui distraído y fui llevado en contra de tu voluntad, creyendo que podía agradarte o que debía agradarte de formas diferentes. Pero gracias, Padre, porque nos pruebas a todos y a través de esa prueba podemos rectificar que nada nos lleva a ti más que el camino, verdad y vida que nos has puesto, que es el Mesías. Y que también Él nos enseña que una vez que hemos entrado por medio de la justificación que recibimos de Él, que también Él no es ministro de pecado, sino que más bien es ministro de santos, de apartados, de gente que ha transformado su vida, ha sido regenerada y busca obedecerte. Y aquí estamos todos nosotros, nos encontramos en esta ocasión para servirte juntos, porque te servimos en donde estamos, en nuestros hogares, en nuestras ciudades, en nuestros países, en diferentes lugares. Pero ahora gracias por esta oportunidad y podemos servirte juntos, exaltarte y cumplir los mandamientos juntos también, Padre. Gracias por todo ello, por los méritos de aquel mismo que es nuestra justificación, Yeshua el Mesías. Amén. 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 ¿Dónde está mi esposa? Porque dijo que ya vamos a gozarnos otra vez. Amén. Entonces vamos a despejar para exaltar al Eterno y reconocer el regalo tan grande de la justificación. Bien.